Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración del Evangelio del día viernes 20 de octubre de 2023. Gracias una vez más a todos por estar presentes en este canal. Gracias por seguir estas oraciones y sobre todo por escuchar la palabra de Dios. Una cordial bienvenida para aquellos que por primera vez se vinculan al canal. Somos una gran familia de Dios a los pies de su bendita palabra. Bienvenidos a integrarse a esta familia, que somos todos, por supuesto. Vamos, como siempre, a orar. Hoy vamos a pedir al Señor que nos regale una gracia especial en este día en oración. Te invito, si te queda posible, de tener toda actividad en este momento para que entremos en su presencia. Si estás conduciendo, por supuesto, no, pero si estás haciendo otra actividad, es posible que lo hagas, pues hazlo. Vamos a colocarnos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno, queremos darte gracias. Queremos alabarte y bendecirte y venir a tu presencia en este nuevo amanecer. Queremos postrar una vez más nuestra vida buscándote, Señor, delante de ti, diciéndote, Señor, te necesitamos. Necesitamos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu luz. Por eso hoy queremos pedirte una vez más que nos regales una unción renovada de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Paráclito. Ven, oh dulce huésped del alma. Ven, oh divino consolador. Ven y penetra en nuestros corazones, Santo Espíritu de Dios. Enséñanos a orar porque nosotros no sabemos orar como es debido. Ven, Espíritu Santo, y alegra nuestro corazón. Ven y llénanos de tu gracia. Ayúdanos a entrar en el santuario del Padre. Ven, Santo Espíritu de Dios, ilumina nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra vida. Ayúdanos a seguir firmes en este camino de fe. Ven, Espíritu Santo, llueve sobre nosotros tu gracia. Entra en cada uno de nuestros corazones. Entra también en nuestras casas, en los corazones de nuestros familiares. Entra en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestras actividades. Ven, Espíritu Santo, y regálanos sabiduría, entendimiento, conocimiento, verdad, fortaleza, firmeza. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llénanos de ti. Aquí postramos nuestro corazón en tu presencia. Ven, Paráclito, ven, fuente de luz. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti. Ven, alégranos al corazón. Ven a dirigir al extraviado. Ven a levantar al caído. Ven, Espíritu Santo de Dios, a confortar a aquel que se encuentra en un duelo. Ven, Espíritu Santo de Dios, y regálale esperanza al desesperanzado. Ven a traer salud al que está enfermo. Ven, Santo Espíritu de Dios, y llénanos de ti. Ven, Paráclito, ven porque nosotros no sabemos orar como es debido, mas tú acudes a nosotros con gemidos inefables. Ven, Santo Espíritu de Dios, y llénanos de tu amor, de tu luz, de tu misericordia. Aquí estamos en tu presencia. Aquí está nuestra vida, Señor. Postramos nuestro corazón delante de ti. Te invito, mi querido hermano y mi querida hermana, para que le des gracias al Señor por todo lo que tienes en estos momentos. Dale gracias al Señor por el don de la vida, por tu familia, por lo que has aprendido en la vida. Dale gracias al Señor porque tienes un lugar donde descansar, porque tienes familia, porque tienes iglesia, tienes fe, tienes las sagradas escrituras. Dale gracias al Señor porque te ha regalado tantas cosas, tantas, incluso por aquellas cosas que parecen ser que son dificultades, pero que en medio de ellas también crecemos, nos fortalecemos. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Hoy queremos pedirte fortaleza. Sí, Señor. Regálanos tu fortaleza en medio de este mundo convulsionado y difícil. Regálanos paz y equilibrio en medio de este mundo doloroso y tortuoso. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llénanos de fuerza para poder enfrentar la vida todos los días, para enfrentar el trabajo, para escuchar aquellas noticias que parecen desalentadoras, pero que podamos orar por ellas. Ven, Espíritu Santo, y regálanos hoy la fuerza para levantarnos de toda calamidad. Ven, Santo Espíritu de Dios, llénanos de ti. Toma nuestros corazones. Ven aquella persona que se siente débil, que se siente abatida, que se siente cansada, que está desanimada. Ven, Espíritu Santo, penetra en sus corazones. Haznos sentir que tú estás aquí en medio de nosotros. Ven, mi amado Jesús, tú que prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ven y llénanos de tu gracia y de tu amor. Ven a cada enfermo, ven a cada persona triste, ven a cada corazón solitario. Ven, Señor, ven y visítanos en este día. Te entregamos nuestra vida,
nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Te consagramos nuestros proyectos, todo lo que pensamos hacer, decir, actuar. Ven, Señor, tómanos de la mano. Queremos caminar contigo. Queremos estar en este mundo, pero no mezclados con los del mundo. Queremos, Señor, estar ausentes de las cosas del mundo, pero sirviéndote a ti en medio de los del mundo. Aquí está nuestro corazón necesitado, sediento de ti. Tengo sed, Señor. Tengo sed de ti, mi amado Jesús. Tengo sed de tu Santo Espíritu, que me regale hoy la luz y la claridad. Aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón por todo aquello que hemos hecho mal en nuestra vida, todo lo que comenzó torcido en nuestra vida y que poco a poco fue desviando nuestro corazón, fue desviando nuestro comportamiento. Ven, Señor, auxílianos, rescátanos en estos momentos. Perdónanos todo pecado contra el cuerpo. Perdónanos todo pecado contra tu cuerpo y tu sangre. Perdónanos todo pecado contra el sacramento de la confesión. Perdónanos todo pecado contra la iglesia, contra nuestros hermanos, contra la pureza, contra la santidad. Perdónanos, Señor. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te queremos pedir perdón por todas las cosas que no hemos hecho bien en esta vida. Perdónanos por la desconfianza, por seguir aferrados al miedo, por no confiar en ti, Señor, porque aún en medio de las tormentas nos has demostrado que estás con nosotros y aún así seguimos teniendo miedo. Perdónanos, mi amado Jesús. Aquí estamos y queremos honrarte con nuestra fe. Queremos decirte, Señor, seguimos creyendo en ti, seguimos esperando en ti y te seguimos buscando a ti, Señor. Queremos unirnos a todos los ángeles del cielo, a la Santísima Virgen María, a todos los santos y santas y a las benditas almas del purgatorio, para proclamar las alabanzas, para adorarte como una sola iglesia, la iglesia militante, purgante y triunfante, que te adora, que te alaba, que te bendice, Señor. Arranca de nuestra cabeza todo pensamiento inadecuado, toda testarudez, quítala de nuestro corazón, todo pensamiento torcido, toda desviación de la verdad en la fe, arráncalo de nuestro corazón. Queremos purificar nuestra fe. Queremos saber que lo que caminamos, lo que hacemos y lo que decimos va en el sentido directo de tu perfecta voluntad, Padre amado. Por eso es que clamamos la unción de tu Santo Espíritu y postramos nuestro corazón delante de ti. Te invito, mi querido hermano y hermana, para que en estos momentos vacíes tu corazón delante de Dios. Pídele al Señor por aquello que sientes que en tu vida hay que transformar, que hay que cambiar. Pídele al Señor que te regale esas gracias especiales de paciencia, de prudencia, de perseverancia, de constancia, de fortaleza, de firmeza, de castidad, de pureza. La gracia de la responsabilidad para enfrentar la vida con la responsabilidad que tenemos los cristianos. Padre, aquí estamos en tu presencia. Mi querido hermano y mi querida hermana, si tú crees que estás en una situación de enfermedad grave, si tú crees que estás en una situación económica difícil, o hay división en tu casa, o tienes miedo, vamos a confiar en este momento. Vamos a tener claro que el Señor puede auxiliar nuestra vida desde todos los puntos de vista. Señor, aquí estamos. Queremos recibir tu bendición, Señor. Queremos que tú nos bendigas, que nos cubras con tu amor. Te entregamos todo problema, toda tribulación de nuestra vida. Aquel pensamiento, mi querido hermano y mi querida hermana, que te está quitando la paz, entrégaselo al Señor en este momento, pero no lo vuelvas a tomar para ti. Dile, Señor, en tus manos deposito toda mi circunstancia, mi dolor, mi amargura. Deposito en tus manos aquello que no hice bien y que me golpea, que me lacera. Hoy decido aceptar tu perdón y quiero vivir en la dimensión del perdón. Bendito eres, Padre del cielo. Quiero adorarte, bendecirte, glorificarte, mi amado Jesús, darte gracias, porque sé que hoy estás regalando respuestas a nuestro corazón y a nuestra oración. Te entrego todas las personas que se están esforzando por un estudio para conquistar una meta en este mundo. Regálales inteligencia, apertura de la conciencia, de la sabiduría, para que puedan aprobar sus estudios, Señor. Te quiero entregar todos los que están en tratamientos médicos. Te quiero entregar todas las familias que están a punto de formarse, los matrimonios jóvenes que quieren casarse, Señor, y que quieren hacer una familia bonita. A todas las mujeres embarazadas y aquellas que no han podido tener hijos, a todos los coloco delante de ti. A secuestrados,
a desaparecidos, a encarcelados. Hoy los coloco en tu presencia. Sé que estás escuchando, Señor, esta oración. Oramos por las benditas almas del purgatorio, todas las asociadas a nosotros, personas que se han muerto y que no sabemos quizá en dónde se encuentren, pero tú sí, Señor. Hoy te clamamos por ellos y te pedimos el perdón y la misericordia para nuestros pecados. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Vamos de lleno con las lecturas de este día. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, tomado del capítulo 4, versos 1 al 8. Hermanos, ¿qué diremos que obtuvo Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado en virtud de las obras, tiene un timbre de gloria, pero no delante de Dios, pues, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y fue contado como justicia. A alguien que trabaja el jornal no se le cuenta como gracia, sino como algo debido. En cambio, a alguien que no trabaja, sino que cree en el que le justifica debido, en cambio, al impío la fe se le cuenta como justicia. Del mismo modo, también David proclama la bienaventuranza de aquel a quien Dios le cuenta la justicia independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos a quienes se les perdonaron sus maldades y les sepultaron sus delitos. Bienvenidos, bienaventurado aquel a quien el Señor no le ha contado el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis queridos hermanos, tenemos aquí un texto que es la segunda parte del texto que leímos ayer, que da como precisamente esa claridad. Y quiero volverlo a leer con mucho detenimiento para que tú y yo le coloquemos atención. Dice así: ¿qué diremos que obtuvo Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham fue justificado en virtud de las obras, tiene un timbre de gloria, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estábamos diciendo precisamente el día de ayer. Abraham es el padre de la fe y ha sido justificado precisamente porque él creyó en Dios, aunque no veía absolutamente nada. Él no se paró delante de Dios a decir: mira, es que yo he cumplido esto, he cumplido lo otro, he cumplido lo de más allá, es que yo sí me he portado bien, es que yo he hecho esto y he hecho lo... y me merezco que me des entonces una gran nación. Eso sería ser justificado por las obras. Me merezco esto. Pero cuando uno descubre que es pecador y uno encuentra que uno no se merece nada, porque ha pecado tremendamente, ahí es cuando, viendo la misericordia de Dios, derrama el perdón sobre nosotros y lo que se nos da el perdón precisamente por creer en Él, por estar justificados en Dios. Por eso la persona justa no es la que no peca. La persona justa es la que cree en Dios y espera en Dios que algún día le dé, como decía San Pablo, la liberación definitiva. Dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. A alguien que trabaja el jornal, aquí es donde viene la aclaración más importante, a alguien que trabaja el jornal no se le cuenta como gracia, es decir, no se le cuenta como un don que se le da, ¿no? Sino como algo debido. En cambio, a alguien que no trabaja, sino que cree en el que lo justifica, al impío, la fe se le cuenta como justicia. Es decir, Abraham no se ganó la tierra que iba a heredar él y toda su descendencia, no se la ganó por haberse portado bien, sino por haber creído en Dios. Por eso es tan importante el don de la fe, creer en Dios, creer que de Él viene todo el poder. Pero esto en realidad a veces llega a la vida de las personas después de mucho tiempo. Y cuando digo después de mucho tiempo, digo precisamente porque uno comienza a seguir los caminos del Señor y empieza al nivel de la fe que se llama el de legalismo. No toques aquello, no comas esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo de más allá. Y está casi que juzgando a todo el mundo y mire este y mire el otro, hasta que uno se da cuenta que uno sigue cayendo en los mismos pecados. Y por eso me encanta cuando hacemos una lista exhaustiva de pecados, que lo tengo en uno de mis libros que se llama Conquista tu paz interior, donde hablo de los pecados visibles y de los pecados ocultos. Y cuando uno empieza a estudiar todos los pecados, uno dice: caray, definitivamente yo peco todos los días, pero tremendamente. Si estoy aquí parado, no es porque no peque ni por mis obras, sino por la gracia de Dios, porque Él me ha mantenido aquí, solamente por Él, por gracia. La salvación viene por la gracia, no porque yo sea perfecto, porque ningún ser humano sobre esta tierra puede dejar de pecar, nunca, nunca puede dejar de pecar.
Y acuérdate que hay pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. 4 tipos de pecados que tienen una amplitud impresionante. Y en ese sentido, por eso es que necesitamos la gracia de Dios. Dice, del mismo modo también David proclama la bienaventuranza de aquel a quien Dios le cuenta la justicia independientemente de las obras. Es decir, David también sabía que no era por las obras que se salvaba, sino por la misericordia de Dios. Y recordemos la vida de David, que pecó con Betsabé, que pecó matando a Urías, que pecó teniendo un pecado de adulterio, de fornicación, en fin, tantas cosas que cometió el rey David y sin embargo Dios lo perdonó. Por eso ahora él entiende también que la salvación viene es por la gracia de Dios, no por nuestros méritos ni por nuestra fuerza. Así que hoy te invito a que tú pienses, ¿sabes qué? Refugiémonos en Dios. ¿Somos pecadores? Sí. Reconozcámoslo humildemente. Somos pecadores. ¿Quién no es pecador? A ver, dígame, ¿quién no es pecador? Por eso cuando le llevan a la mujer adúltera al Señor, dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y es que desafortunadamente el mundo se bate o nos batimos en el mundo entre los juzgamientos de los unos a los otros. Y este se puso esa falda y el otro se puso aquello y el otro hizo lo de más allá y el otro como si uno fuera perfecto. Y la verdad es que ninguno de nosotros somos perfectos. Estamos en camino de santidad porque creemos en el Señor y pedimos su gracia y la unción del Espíritu Santo para que cada vez podamos pecar menos. Pero definitivamente vamos a pecar y por eso necesitamos el auxilio divino. Bendito Dios que ha venido a rescatarnos a nosotros, que no podemos caminar sin estar pecando. Y por eso dice San Pablo ahí en la carta de los Corintios, dichoso pecado o pecador que mereció tal redentor. Es decir, fue tan grande nuestro pecado que requirió un redentor todavía superior. Alabado sea Jesucristo. Y por eso es que él dice, yo he venido por los pecadores, no por los justos, que no necesitan conversión. Nosotros sí lo necesitamos. Y démosle gracias al Señor, que Él no nos está contando nuestros delitos, sino que lo que quiere es que humillemos nuestro corazón, nos acerquemos a Él con un corazón humilde, reconociendo nuestra miseria y nuestro pecado. Y estoy seguro que Él nos perdona y nos va a llevar a su vida eterna, donde seremos todos eternamente felices. Así es de que ánimo, levántate. Vamos con la lectura del Salmo de este día. Va a ser tomado el Salmo 31 y vamos a responder, tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos, gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, este es un salmo que con mucha frecuencia yo recomiendo a las personas para que puedan entender qué es lo que produce el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Mira lo que dice la primera estrofa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué es lo único que quiere Dios de nosotros? Que reconozcamos nuestra miseria, que reconozcamos que hemos pecado, que reconozcamos con dolor que hacemos el mal, que lo reconozcamos y que pidamos perdón. Y ya con eso el Señor borra totalmente nuestros pecados, borra todos los pecados los borra, pero necesitamos un arrepentimiento. Y por eso es que una persona no se puede acercar al sacramento de la confesión sin arrepentirse. Padre, dele la absolución a esta persona, por favor, désela, que es mi hijo. Él no se quiere confesar, pero desde aquí désela. No, señora, no se la puedo dar porque no está arrepentido. Es que para entrar en la presencia de Dios necesitamos un corazón humilde y necesitamos arrepentirnos. Por eso lo primero que necesitamos hacer es abrir la conciencia y tener dolor de pecado en el corazón. Y ahí te aseguro que jamás Dios va a rechazar a un pecador arrepentido, jamás. Ahora tenemos que ser conscientes que todos los días tenemos debilidades, malos pensamientos, palabras desatinantes,
que todos los días tal vez somos displicentes, arrogantes, que el pecado está marcando nuestra vida. Pero ahí está Dios. Lo que quiere es que nosotros le digamos, Padre, perdóname, sí, aquí estoy. Reconozco mi pecado y ayúdame a cambiar. Ayúdame, Señor. Y entonces el Señor perdona tu pecado. Por eso al final dice, alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. No es que voy a pecar para después confesarme rápidamente, entonces estoy manipulando la confesión, no. Es que sinceramente me duele pecar, es que me duele y cuando estoy pecando me siento mal, uno se siente mal, esa es la realidad. Uno siente que está traicionando, que está dañando a otra persona, uno se siente mal. Y por eso, cuando tenemos el corazón sincero, finalmente la luz llega a nuestro corazón. Hay una transformación de vida, nuestro pecado queda perdonado y comenzamos a caminar en la luz que viene de lo alto. Vamos con la lectura del Santo Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, tomado del capítulo 12, versos 1 al 7. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis a la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tenéis que temer. Os lo he dicho yo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pajarillos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Disculpen. Pues bien, mis queridos hermanos, este evangelio es un evangelio, digamos que trae un poquito de conflicto. Y cuando digo que trae un poquito de conflicto es porque hay como 2 líneas de interpretación en una parte de este evangelio. Yo me inclino por una de ellas y ahorita les voy a decir cuál. Pero vamos a tratar de comenzar a desglosar el evangelio desde la primera parte. Dice entonces que mucha gente estaba alrededor de Jesús, miles y miles de personas se agolpaban. Y Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. O sea, esto quiero que sea claro para todos nosotros, y aquí tenemos también, y lo he escrito así en el último libro que publiqué, que se llama Seguir a Cristo. Lo que el Señor vino a hacer fue formar iglesia y le hablaba concretamente a sus discípulos. Lo primero era a sus discípulos enseñarlos porque Él quería establecer una iglesia bien formada y por eso se dedicó a formar a sus discípulos. Y por eso el primer discurso era para sus discípulos. Sin embargo, le habló a todos. Dice, en aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Entonces, ¿qué les dice? Les dice, cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y bueno, uno empieza a pensar, bueno, ¿qué es una levadura? Pues la levadura es un fermento que obviamente puesto bajo el agua va haciendo que salgan burbujas de gas y que vaya extendiendo lo que está alrededor de ese fermento. Por eso es que el pan crece y todas las cosas crecen cuando le echamos levadura. Y penetra toda la masa y penetra todos los lugares. Por eso uno parte el pan y quedan en todas partes huequitos, en los pedacitos del pan, en todas partes quedan huecos y por eso se hace esponjosa la masa. Así que la levadura es algo que penetra, que contamina y que hace crecer. Y levaduras en ese sentido hay muchísimas. De hecho, la moda es una levadura. Claro, porque primero caminas con los pantalones rotos adelante. Y entonces ve a otra mujer tus pantalones rotos adelante y dice, ay, qué bonito, yo me quiero tus pantalones rotos, entonces se los compra. Pero luego dice otra, no, pero es que yo quiero unos con un roto más grande. Y entonces empiezan a salir con rotos más grandes y a la vuelta de 1 mes o de 2 meses ya los cientos de millones de personas todos con pantalones casi que ya ni son pantalones porque los rotos son inmensamente grandes. Y así sucesivamente fue
esa ambición, esa gana de copiar a los demás, esa gana de que todo el mundo entienda que lo que yo hago es nice, es súper bien, entonces yo estoy bien, entonces mira, a mí me va bien, haz lo mismo que hago yo. Y más ahora con este tema de las redes sociales, sí que hay levadura por montones. Sígueme en Instagram, sígueme en tal lugar, sígueme, ¿no? Porque es que yo soy muy importante, entonces sígueme. Es una necesidad siempre de fermentar masas que me sigan a mí. Pero entonces hay estilos de levaduras. Hay levaduras, por ejemplo, que son buenas. La levadura de un santo es una levadura maravillosa que puede a su alrededor contagiar a muchas personas y llevarlas hacia la santidad. El problema es que la levadura de estos fariseos se llama la hipocresía. Es decir, es tener una fachada y por detrás hacer otra cosa. Decir una cosa y hacer otra. La levadura de los fariseos es la incongruencia. Están hablando del reino de los cielos, de la religión, de la fe, del comportamiento, pero ellos tapados hacen una cosa absolutamente contraria a lo que pide la fe. Ahora bien, nosotros no somos quien para juzgar quién está viviendo en este tipo de levadura o no. Sin embargo, las cosas se ven a la luz del día. Cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas al Señor de lo bueno o de lo malo que haya hecho. Y aquí cuando dice la palabra de Dios, dice, por eso lo que digáis en la oscuridad será dicho a plena luz, y lo que digáis al oído en la recámara se pregonará desde las azoteas. Lo cual quiere decir, a Dios no se le escapa absolutamente nada. Dios sabe cuál es la intención del corazón de cada uno. Dios sabe por qué estoy aquí. Dios sabe por qué predico así. Dios sabe por qué hablo así. Dios sabe por qué me dedico a la evangelización. Dios sabe por qué quiero tener el puesto de líder en esta comunidad. Dios sabe por qué quiero tener el puesto de obispo en tal otra comunidad. Dios sabe por qué tengo ganas de hacer esto y esto otro. Dios lo sabe. Aparentemente lo hago por un bien, ¿no? Ay, tan bonito que es. Pero definitivamente la humildad es algo absolutamente arrollador en el camino de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque las personas no tienen que mostrar su bien todo el tiempo, no están haciendo cosas para que los vean. La humildad trabaja calladito y quien ve en el secreto es el Señor. Por eso dice, el que ve lo que haces en secreto te dará tu recompensa. Porque el Señor sí conoce los secretos de cada uno de nosotros. Dios sabe por qué te vistes como te vistes. Dios sabe por qué hablas como hablas. Dios sabe por qué tú manejas la sensualidad como la manejas. Dios sabe por qué manejas la intelectualidad como la manejas. ¿Qué es lo que quieres mostrar? ¿Qué es lo que quieres aparecer? Dios sabe si en tu corazón hay ambición económica o no. Dios sabe si en tu corazón hay miedo y angustia o no. Dios lo sabe todo. A Él no le podemos ocultar nada. Dice aquí la palabra de Dios que hasta los cabellos los tenemos contados. Todo lo tiene contado el Señor. Todo lo sabe el Señor. Por eso viene como una parte central. Dice, no le tengan miedo a los que quitan la vida. Más bien les voy a decir a quién deben tenerle miedo. Y aquí es donde digo yo que hay como digamos, una división de criterios en esta palabra. A mí no me disgusta en ninguno de los dos y en ninguno de los dos tengo problema y se los voy a explicar por qué. El primero dice aquí, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero después de muertos no pueden hacer más. Ténganle más bien miedo al que después de matar el cuerpo tienen poder para echarlos a la gaena o al infierno. A eso sí ténganle miedo. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿quién es ese? Dios. Entonces tengo que tenerle miedo a Dios. Pues la verdad es que no. Yo pienso que no. Y mucha gente piensa que no. A quien uno tiene que tenerle miedo es al pecado. A ese es el que hay que tenerle miedo, al pecado. Y más al pecado de la hipocresía. Porque cuando yo peco, después de morir, ¿a dónde voy a caer? En el infierno. A ese es al que le tengo que tener miedo. Algunos dicen incluso al demonio. Bueno, al demonio tampoco tengo por qué tenerle miedo porque él ya está vencido. Dios ya lo venció. Ya no tengo que tener miedo. Ah, pero el pecado sí sigue habitando en este mundo. Y yo sí puedo tener en algún momento una resbalada, una caída. Y si no me convierto y si no pido perdón, puedo caer en la gaena. Por eso le tengo miedo al pecado. No, que no se me acerque el pecado. No quiero pecado, no quiero pecar, Señor. A ese es el que nosotros tenemos que tener miedo. Que nos mate el de allí, que por hablar en contra de la ideología de género el otro venga y me amenace y me mate y diga tantas cosas. Pues a ese no tengo por qué tenerle miedo. Enfrentémonos tranquilos, sin ningún problema, con la verdad y con argumentación serena y sensata. Y con mucho gusto hablamos, pero sin ningún tipo de miedo. Bueno, esa es una manera de interpretar esto. Otros dicen que hay que tenerle miedo a Dios porque Dios sí tiene la capacidad para echarte al infierno.
Yo en realidad les digo, no estoy de acuerdo con esa parte, pero el que la quiera creer, el que así la maneje, maravilloso. Pero te voy a explicar por qué no estoy de acuerdo. Primero porque el Señor vino y dijo, yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Y yo he venido para que se salven, para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. ¿Cómo va a querer Jesús echar gente al infierno? A ver, Dios no quiere eso, Dios lo que quiere es que nos salvemos, Él lo que vino fue a rescatarnos. Por eso yo no puedo tenerle miedo a Dios. A temor de Dios, sí, ya lo he explicado varias veces que es temor de Dios. Pero yo no tengo por qué tenerle miedo a Dios. Dios no nos va a echar en el infierno. Él no quiere echar a nadie en el infierno. Los que caen en el infierno caen por su propia decisión, por decirle al pecado sí. Cuando nosotros le decimos al pecado no, no tenemos por qué parar en el infierno porque ya Dios nos abrió el camino al cielo. Y en ese orden de ideas entonces nosotros decimos, Señor, yo no quiero tocar el pecado con nada, solamente quiero irme contigo, reconozco que soy pecador, te pido perdón. Mira, uno de los sacramentos más grandes que existen en la humanidad se llama el sacramento de la confesión. Esto está en Juan, si no estoy mal es capítulo 19, versos 21 al 23, donde dice que sopló sobre los apóstoles, les dio el Espíritu Santo y les dice a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados y a quienes se los retengan, le quedan retenidos. Así que tenemos ahí una puerta de perdón de pecados y es el camino más grande para llegar al cielo. Por eso yo al único que le debo tener miedo es al pecado. A ese sí le tengo miedo. Porque cuando estamos en la oscuridad del pecado, estamos en un riesgo grave de condenación. Estamos en este tiempo de la misericordia, porque hasta el último segundo de vida tenemos opción todavía de la conversión. Pero el primer segundo de muerte en adelante pasamos al tiempo de la justicia, donde ya no hay nada que hacer. Si ya morimos en estado de pecado mortal, ya no hay nada que hacer. Dios Padre de amor, queremos darte gracias por esta bendita palabra que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a ser transparentes, nos invitas a ser humildes, a reconocer nuestro pecado, a buscarte con amor, pero siempre a tener la esperanza de la salvación en nuestro corazón. Que ninguno de los que estamos aquí, Señor, sienta la angustia de que está condenado. Que ninguno de los que estamos aquí se decepcione ni se desespere porque ha caído en pecado, sino que más bien busque el sacramento de la confesión para que seamos libres, como lo decía el Salmo 31, que en algunas Biblias es el 32. Gritamos cantos de liberación cuando han sido perdonados nuestros pecados. Gracias, mi amado Padre Celestial. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Ahí les encomiendo, sigo con problemas de salud, pero pues vamos a ver cómo seguimos mañana y pasado. Esperamos que suban las plaquetas, vamos a ver qué va a pasar. Gracias por estar presentes. Los invito a que compartan estos videos con quienes ustedes crean que les puedan servir. Y también los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de las notificaciones. Y también aquí al final dejo un par de videos para que ustedes puedan pues seguir creciendo en lectura de la palabra de Dios y en espiritualidad. Si Dios quiere, nos vemos mañana en un nuevo video. Dios los bendiga. Chao, chao.